Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Tanto Entretente. Hoy tengo el placer de entrevistar a dos grandes actores argentinos como son Raúl y Pablo, que serán los encargados de dar un taller de seminario de teatro mañana en el Centro Cultural Vicente Alessandri a las 5 de la tarde. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Raúl y Pablo. ¿Podéis contarnos cómo comenzó vuestro interés por el teatro? Empiezo yo. Dale. Bueno, hola, buenos días. Mira, mi interés por el teatro, ya te puedo decir que yo no me daba cuenta de que eso era un interés marcado por el teatro porque eran juegos que yo hacía cuando era muy chico, 10, 11 años. Yo veía una película o veía algo en el teatro y yo lo reproducía como un juego para mí. Es decir, me cambiaba, me ponía un sombrero, un pañuelo, me hablaba, me contestaba, jugaba a las escenas que yo había visto, las reproducía. Esto era un juego, pero evidentemente ya estaba marcando una tendencia ese juego, una búsqueda de algo que por supuesto se fue consolidando con el correr del tiempo, la necesidad de expresarme de esa manera, actoralmente. Ya después te voy a contar más de las cosas que fueron pasando, pero ahora lo dejo a Pablo. Gracias, compañero. Buenos días. Lo mío fue muy distinto. En realidad, yo vengo del mundo de las empresas. Yo trabajé muchos años en empresas multinacionales y en un momento sentí la necesidad de poder mejorar mi comunicación corporal dentro de las empresas. Y a partir de eso, el teatro fue una de las herramientas que me ayudaron mucho para mejorar y todo fue cambiando en mi mundo interior. Y es por eso que en un momento determinado dejé todas las empresas para dedicarme exclusivamente a la actuación. Así que a partir de ahí me convertí en productor, también soy docente y la realidad es que, bueno, mi mundo es el teatro hoy por hoy. Así que eso fueron mis comienzos. ¿Y podéis darnos más detalle de cuál ha sido vuestra formación en el sector? Y bueno, mi formación es porque yo decido, en un momento tendría 16, 17 años ya, y sabía que en el lugar donde yo vivía había una sociedad de fomento, así le llamamos, un club pequeño, donde había un grupo de teatro. Y yo me fui yo a ofrecer. Yo les dije que yo hacía lo que ellos me pidieran. Pintaba, clavaba clavos, ayudaba con las escenografías, pero yo quería estar en el escenario. Y efectivamente así fue. Empezamos a hacer obras, empecé a hacer con ese equipo, con ese grupo, y en una de esas oportunidades, en distintos otros clubes que fuimos, alguien me dijo, ¿vos estás estudiando teatro? No. Bueno, yo estoy estudiando y te digo, venite a esta profesora que se llama, y era una figura importante del teatro en la Argentina, llamada Alejandra Boero. Y esa fue mi primer maestra, mi primera profesora de teatro, con la cual estuve 3 años. Ahí empezó mi vínculo, diríamos, con un estamento del teatro ya más trascendente, ¿no? Porque al poco tiempo que yo estaba con ella hizo una obra, protagonizándola ella, una obra de Bertolt Brecht, que se llama Madre Coraje, y donde nos dio a mí y a otros compañeros un pequeño papel, y ahí tuve el primer vínculo con un teatro más importante, con mucho público y todo eso. Y por lo que se puede decir también que esta profesora le marcó en su trayectoria. Totalmente, claro. Ahí ya, es decir, como empieza un caminito, ¿no? Que ya no se detiene más.
Y Pablo, sobre su formación. Y en mi caso, yo también me he formado con varios profesores muy importantes de la Argentina, donde he recorrido diferentes metodologías de enseñanza, y eso hizo que después, obviamente, yo tome mi propia metodología, ¿no?, de aprendizaje y de enseñanza a su vez dentro de mi escuela. Así que yo comencé a estudiar teatro a los 27 años, yo empecé de grande, digamos, justamente por esto que te contaba antes. Así que algunos de mis maestros han sido Luis el Indio Romero, Santiago Doria, Patricia Palmer y demás. Así que desde ese momento me he formado durante aproximadamente 15 años, y que uno sigue formándose constantemente en realidad, ¿no? Cada vez que puede encontrar un maestro que pueda guiar algunas cuestiones que a uno le puede llegar a estar faltando, realmente es necesario seguir. Así que seguimos aprendiendo. ¿Y tenéis algún momento simbólico a lo largo de vuestra carrera que os haya especialmente tocado el alma? Y esas son obras que se van dando, episodios. Yo tuve otros dos maestros más que también tuvieron mucho de importante y mucho de trascendente en lo que hace a la técnica y a la mirada hacia el teatro, ¿no? Porque no solamente un maestro te puede transmitir una técnica, sino que te transmite una ética también con el teatro, una manera de conducirte y comportarte dentro del teatro, que se llamaron Raúl Serrano y Agustín Aleso, dos grandes de Argentina, y también Alejandra Boero, la primera. Los tres, cada uno con su metodología, cada uno con su propuesta. Y después empiezan a darse, porque en la carrera de un actor o de una actriz se combina la técnica que adquiere y especialmente el desarrollo de la tarea en el escenario o en un canal de televisión haciendo un audiovisual o en el cine. Es decir, esa experiencia que va acopiando, que va adquiriendo, es la que va transformándote, y lo que vulgarmente o corrientemente se dice, adquirir el oficio de esta tarea, que te lo va dando el tiempo, el trabajo, y por supuesto todo ese material yo después lo transmito a mis alumnos, ¿no? Hace rato que también doy clase, es una combinación entre técnica y experiencia propia de darle a mis alumnos. Y centrándonos ahora en vuestra obra La Tentación, ¿podéis explicarnos de qué trata? Bueno, es una obra histórica argentina, de un momento bisagra de nuestra historia, que transcurrió por el 1828. Trata del gobernador de Buenos Aires en ese entonces, el coronel Manuel Dorrego, donde había una gran lucha interna en el país entre unitarios y federales. Bueno, la obra trata sobre el virreinato del Río de la Plata en ese entonces, no se llamaba Argentina, y obviamente nuestro encuentro es un encuentro entre el representante inglés que viene de alguna manera con el imperio a desmembrar el virreinato del Río de la Plata, y está en disputa. Ya no era virreinato, ya eran no, las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas del virreinato del Río de la Plata. Se había declarado la libertad, o aparente, porque todavía faltaba mucho de lucha, en 1810. Y esta obra transcurre en 1828. Ya. Exactamente, que vienen justamente por una parte de las Provincias Unidas, que era la banda oriental, hoy llamada Uruguay. Hoy es el país Uruguay, claro. Exactamente. Y bueno, mañana vamos a tener la oportunidad de teneros aquí en un seminario de teatro. Para las personas que están interesadas, ¿podéis explicarnos en qué va a consistir exactamente? Bueno, en realidad los dos somos docentes. En Argentina cada uno tiene su escuela, por lo tanto vamos a ir explicando experiencias y metodologías que cada uno de nosotros aplica, ¿no?, en nuestras escuelas en Argentina. Y una de las cosas que al menos yo aplico constantemente es la posibilidad del control del cuerpo, de la proyección de la voz, todo lo que es el trabajo interno, la conexión, la confianza del actor.
Así que obviamente que son herramientas que no solo aquel que tiene el objetivo de ser actor o actriz necesita, sino que yo considero que cualquier ser humano que transita la vida necesita conectarse, necesita confianza, y esas son herramientas muy útiles, así que es parte de lo que vamos a dictar mañana. ¿Y cuáles son algunas de esas herramientas para conectar con el arte y la expresión? Mira, yo te puedo decir una cosa que para mí es una verdad revelada después de hacer teatro y de dar clases. El teatro es sanador, pero sanador, es bueno para la salud, además de otras cosas. ¿Por qué? Porque rescata una cosa básica que el ser humano con el correr de la vida lo va perdiendo, que es el juego. Jugar, como hacen los niños. Todo lo que nosotros planteamos tiene que partir de la base, el piso del juego. Recuperar ese sentido lúdico de la vida, ¿verdad? Después podemos plantear ejercicios corporales, de adaptación, de concentración, de relajación, que es todo lo que vamos a ver y a experimentar con la gente mañana. Pero el sentido de lo lúdico, es decir, la gente está demasiado atada a lo que impone la sociedad, que hay que preservar una imagen. Pues nosotros somos los encargados de destruirla totalmente. Sí, la misma vida, ¿no? Nos lleva a una rigidez de alguna manera por los mandatos y demás. Aniquilarla esa imagen. El miedo al ridículo. Fuera con el ridículo. Es verdad que pasa mucho. Claro, nosotros trabajamos sobre la posibilidad de lo expresivo, que cada uno guarda en sí mismo una notable capacidad expresiva, pero la tiene dormidita, la tiene acorralada, la tiene... Bueno, le decimos a la gente que va a concurrir o que quiera concurrir al seminario precisamente eso, que va a tener la posibilidad, por supuesto, es un día nada más que vamos a trabajar, 3 horas, pero muchos de esos ejercicios que vamos a ver mañana ahí, los pueden seguir practicando por sí mismos, en su casa, o con otros que se pongan de acuerdo y los lleven adelante, que si realmente les interesa, no solo por ser actores o actrices, sino por poder darle salud a su cuerpo, abrir las compuertas de lo expresivo, de transmitir, del vínculo, de la adaptación con el otro, les va a venir fantástico, les va a venir fantástico. Los promedios de vida de los actores en general y actrices son muy altos y no es casual. En serio, no es casual. Y Pablo, ¿tú qué mensaje le mandarías a los vecinos de Alaurín de la Torre para que se animen a hacer este seminario? En realidad, todos pueden participar. Yo creo que, como bien dice Raúl, ¿no? Es invitarlos a jugar de alguna manera, también a encontrarse con sí mismos, porque vamos a hacer ejercicios variados, no solamente van a ser ejercicios desde el juego, aunque muchas veces la concentración es parte de un juego, ¿no? Entonces, realmente considero que va a ser un momento placentero para todos, de juego, como dice Raúl, de encuentro y fundamentalmente de expresión, que es parte de lo que muchas veces necesitamos gritar y porque la sociedad o no queda bien, uno no se anima, ¿no? Entonces, está bueno poder soltar todo eso que nos ocurre. ¿Y cuál ha sido el papel más difícil que hayáis tenido que interpretar a lo largo de vuestra carrera? Más de uno, más de uno. Yo recuerdo, y que vine a España con esa obra, haber hecho una novela emblemática de la Argentina y que acá en España también la reconocen, en Francia, que de un gran escritor argentino, Julio Cortázar, que escribió una novela que se llamó Rayuela, que en aquel caso fue llevada a teatro, se hizo una versión teatral de esa novela. Y era un personaje difícil, ese fue uno de los personajes que yo recuerdo muy difícil. También hice otro personaje muy difícil del mismo autor de La Tentación, que fue Van Gogh, la vida del pintor. Es decir, yo lo llevé adelante, ese personaje. Y hay otros, hay muchos personajes que... Todo personaje tiene su complicación, su cuota de dificultad
que tenés que ir venciendo hasta llegar a él, si es que podés llegar a él con toda la fuerza y la energía, ¿no? Pero bueno, hay más de uno, seguro. Bueno, y en mi caso, Raúl acaba de nombrar una obra que se llama Van Gogh, ¿no? Con Raúl hemos trabajado juntos en esa obra, en Van Gogh, ya hace muchos años atrás. Y fue difícil porque esto es lo maravilloso del teatro, ¿no? En el teatro se necesitan abuelos, nietos, padres, todo tipo de personajes. Bueno, yo compuse al padre de Vincent Van Gogh, que él era Vincent Van Gogh y yo era su padre. Entonces, dentro de esa obra que era muy dinámica y con muchos personajes, bueno, fue un gran desafío. Después otra obra que hice se llamó El Águila Guerrera, que es una obra de un suceso que sucedió en la Argentina, justamente, valga la redundancia, de un empresario que fue secuestrado y estuvo cautivo durante 9 meses, que fue Jorge Born, aquella situación que ocurrió en la década del 70. Y que ese personaje después se termina asociando con su secuestrador en un futuro. Bueno, de eso trataba la obra, así que ha sido también un desafío. ¿Y pensáis que la labor de los actores y actrices está lo suficientemente valorada por la sociedad? Bueno. Yo creo que la sociedad entiende que es necesario. Yo, en una nota que hice hace poco tiempo, no mucho, yo le hice una pregunta al periodista. Le dije, imagínate un mundo sin artistas. ¿Es posible, es factible un mundo sin artistas, sin músicos, sin pintores, sin actores, sin cantantes, sin música? Nada. Invivible sería. Entonces la sociedad toma conciencia de la importancia, en este caso, de la actuación, del teatro, de la televisión, del cine, cuando se conecta, cuando se vincula, ¿verdad? Y ahí toma la dimensión de lo que es. En lo inmediato son otras, aparentemente, las prioridades. Aparentemente la expresión artística no es una prioridad, lo es, absolutamente lo es. El tema es tener buena prensa o mala prensa frente a eso. Nada más, pasa por la prensa, no pasa por la necesidad de la gente, la necesidad del arte. Sí, y por otro lado, como bien dijo Raúl antes, el arte salva, ¿no? Y los artistas, más allá del género artístico, la música, el teatro y demás, también vivimos, pagamos la renta, comemos, pagamos la energía eléctrica, digo, todo hacemos. Y muchas veces lo que ocurre es que la valoración de los artistas es wow, ¿qué es lo que han hecho en el escenario o en la pantalla, verdad? Pero nosotros también tenemos frustraciones, tenemos tragos amargos durante los ensayos, durante bastante tiempo y demás. Y muchas veces lo que ocurre es que la gente dice, bueno, pero ustedes hacen lo que les gusta. Sí, yo amo lo que hago, porque es amor, es pasión, es intensidad. Pero también, hoy lo estuvimos hablando con Raúl, los artistas no tenemos una jubilación, por ejemplo. ¿Verdad? ¿No? Entonces, nosotros trabajamos, digamos, por temporadas, hacemos un trabajo, terminamos, volvemos a hacerlo y sin embargo llega un punto en que no estamos considerados para eso. Mira, lo más parecido a nuestro trabajo y que más se emparenta con nosotros son los trabajadores de la construcción. Son convocados para cuando hay una obra. Claro, terminan un edificio y se quedan sin trabajo en ese momento. Nosotros o nos convocan en una película, o nos convocan en un programa de televisión o teatro, salvo que nosotros generemos. Generalmente cuando generamos nosotros es teatro, ¿no? Lo otro es muy costoso para generarlo por las de uno. Entonces, pero sí, desde ese lugar, digamos, quizá no somos tan considerados desde un lugar gubernamental, se puede decir, ¿no? Pero después, obviamente que nosotros también, para poder llevar a cabo nuestro trabajo, necesitamos del espectador. Y en el teatro
necesitamos un espectador en platea para que sea un hecho teatral, ¿no? Entonces, obviamente que mientras ese espectador esté en la platea, yo me considero realmente afortunado. Pero bueno, también hay un montón de condiciones que está bueno tenerlas en cuenta. ¿Y qué querías decir antes, Raúl? No. Ese hecho, es decir, la similitud que tenemos con algunos trabajadores, sectores del trabajo, porque lo nuestro no es continuo, no es que vos estás en un trabajo y tenés relación de dependencia, no. Es un periodo de tiempo, termina ese periodo de tiempo y te podés quedar un lapso largo, a veces sin trabajar. Esto pasa y le pasa a todos los actores, algunos más, otros menos. Entonces, y quería completarte la respuesta, que no solo es la técnica que hemos adquirido, el oficio que hemos adquirido en el escenario, sino la vida. La vida nos da un material que tenemos que ir acopiando y guardando para transmitirla también en el caso de las clases a la gente. A nosotros nos pasan las cosas que le pasan a todo el mundo. Tenemos hijos, tenemos pareja, tenemos familia, tenemos sueños, tenemos deseos que a veces se cumplen, otros no se cumplen. Tenemos todo lo que tiene cualquier ser humano, ¿verdad? Y además somos actores. Entonces todo eso hace una síntesis y esa síntesis es la que tratamos de transmitirle en este caso mañana, a la gente que concurra al seminario o en nuestras clases allá en la Argentina. Es decir, todo eso. Y para ir finalizando esta entrevista, ¿qué consejo le daríais a las personas que sueñan con ser actores? Bueno, que es una profesión apasionante, que si uno tiene perseverancia, compromiso, intensidad, todo es posible. Todo. No solamente como actores o como actrices. Yo creo que todo en la vida es posible cuando uno tiene compromiso, cuando tiene pasión, se instruye, lee. El teatro, nosotros tenemos mucha lectura encima también, entonces digo, es parte de lo que después se puede demostrar en escena, pero realmente pasa mucho por ese lugar, ¿no? El compromiso, la intensidad y la pasión. Y bueno, yo te digo que es un ejercicio de la voluntad, porque no hay milagros en el teatro, hay trabajo. Eso que dicen que es un genio y puede hacerlo, si es un genio, también necesita de trabajo para que se despierte ese genio. Sin trabajo el techo lo encuentra enseguida y se va a dar la cabeza contra el techo y no va a crecer. Y ha pasado muchas veces. En cambio el trabajo, en cambio la búsqueda, en cambio el constante estar en alerta y ser riguroso con lo que haces, te permite crecer, te permite expandir la posibilidad de transmitir distintos personajes cada vez que te toque. Y también en las clases, transmitir cada vez más, ser más abarcativo. Muchas veces la gente dice o se pregunta, ¿no? Si yo no tengo talento para esto, ¿verdad? Es que no hay que tenerlo. Si uno tiene talento, está buenísimo, pero sin trabajo ese talento no es trabajado, no es formado de alguna manera. Entonces, llevándolo al mundo del fútbol, que quizá es más popular, Messi es un jugador muy talentoso, pero sin trabajo se hubiese quedado en el talento y posiblemente no haya llegado donde está hoy. Totalmente de acuerdo. Lo mismo nos pasa a los actores y a las actrices. Y creo que pasa a todas las profesiones. Sí. ¿No? Pues a los dos muchísimas gracias, ha sido un placer poder haber aprendido de vosotros y que mañana todo salga genial en el seminario. Bueno, queremos, por otro lado, queremos también agradecer a Che Global Films, que es la productora que hace posible el seminario, y también agradecer al Ministerio de Educación de la República Argentina, que a través del Colegio Mayor Argentino ha hecho posible que vengamos a España. Sí, a la Cancillería Argentina. A la Cancillería Argentina y también al Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y al Ministerio de Cultura
de la provincia de Buenos Aires, que son parte de todo esto que estamos haciendo. Tal cual. Pues muchísimas gracias. Gracias a Un gustazo. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Nos volveremos a ver el viernes a las 5 aquí en Torrevisión. Un beso muy fuerte. Dum 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 dum.